Bueno, pues muy buenas noches. Como ha dicho Darío, me llamo Pedro, pertenezco a la Asociación Histórica Vestimentum de Caspe y nuestro trabajo pues, es el estudio y la realización de la indumentaria histórica del siglo XI. Y bueno, hoy hemos querido traer una pequeña muestra de lo que sería la indumentaria del siglo XVI, del Renacimiento. Si me muevo, sí. Bueno, voy a ser muy breve, simplemente vamos a explicar un poquito lo que es la base. Claro, vamos a explicar indumentaria femenina porque normalmente es la más vistosa y la que más gusta además, ¿no? Hemos querido empezar con indumentaria que vais a ver aquí. ¿Venís por aquí? Sí, las dos. Bueno, pues una indumentaria básica, sencilla, ¿sí? Del siglo XVI. Bueno, cosas que marcan mucho la indumentaria en el siglo XVI, en el Renacimiento. Aparece el corte en cintura. Hasta ahora, hasta el siglo XV, hemos visto todos los vestidos, todas las sayas o falandas, todas las piezas que bajaban de una pieza que no se cortaban en la cintura. Tenían toda la tela desde arriba hasta abajo. Y llega el siglo XVI y para ceñir las prendas más al busto, lo que hacen es corte en la cintura para dar todo el vuelo en la parte baja del vestido y que la parte de arriba del busto quede más ajustada, más ceñida. ¿Cómo ceñimos? Bueno, ya desde el siglo XI vamos ceñiendo todas estas prendas con encordados. Encordados normalmente suelen ser laterales, también hay de delanteros, en espalda, pero el encordado lateral es el más común. Es una forma de poderte poner y quitar el vestido con comodidad y que aparte luego te ciña bien al cuerpo y te ajuste. Claro, tenemos que entender que en esa época no existen ni las cremalleras, ni los cierres, corchetes, todo eso no existe. Nosotros intentamos ser lo más fieles posibles en esos detalles, en la confección, pero también lo somos en el corte. Estos vestidos, hoy en día es muy fácil cortar un vestido con unos costadillos y que siente muy bien al cuerpo. En aquella época no conocían el sistema y hacían unos cortes muy rectos, muy cuadrados, muy lineales. Y está todo cortado sobre la tela directamente con las medidas del cuerpo. No existía todavía un patronaje como el que conocemos hoy en día. Otra característica de estos vestidos, aparte que ya no arrastran como arrastraban en el siglo XV, el vestido en el siglo XV arrastra muchísimo más, ya arrastran un poquito menos, siempre cubriendo los pies, por supuesto en el tema femenino, y luego aparecen los escotes más cuadrados. Ya en el siglo XV empiezan a aparecer estos escotes cuadrados que hasta el siglo XV eran siempre redondos, en punta, no había este corte tan marcado. Pues gracias. Bueno, vamos a continuar. Las dos siguientes modelos que tengo, que se van a venir también aquí al centro para que las veáis muy bien. Bueno, sí, claro. Bueno, aquí se ve además muy claro también el traje que lleva aquí amarillo, el escote cuadrado, se marca perfectamente, el corte de la cintura, como decíamos, para los bustos. Pero aquí lo que quiero destacar, ya por supuesto, vemos que es unos vestidos ya con otro nivel, ¿no? Los anteriores, si os habéis fijado, que no lo he dicho antes, pues un paño de lana muy sencillo, un lino, colores oscuros, más apagados, son personas más sencillas. Aquí ya empezamos a ver los colores, la luminosidad, el tipo de tejido y, como no, los adornos también, influyen mucho también. Por ejemplo, en este corte que lleva aquí Pili, vamos a ver un corte en el vestido y en el escote que se ve mucho a final del siglo XV. Muchas imágenes que veremos de Juana la Loca ya aparece con este corte de vestido. Y el tipo de mangas que llevan las dos en estos vestidos aparecen en una prenda que se llama opalanda, que es muy conocida, muy popular en el siglo XV. Las opalandas son aquellos vestidos que además, siempre que se recrea el siglo XV, la Edad Media, son esas mangas tan grandes, tan gigantes, que aunque las utilicen en otras épocas o en otros siglos, no es correcto, son más del final del XIV, principio del siglo XV. Bueno, pues en el XVI todavía se arrastra ese tipo de manga y las podemos ver en muchos vestidos, esas mangas tan grandotas que llevan estos vestidos. Y luego los tocados. También cambia el tipo de tocado. En este caso, bueno, pues la tiara lleva una tiara más sencilla, más recta, y aquí vemos una parlota, ya un sombrero que ya es muy concreto de este siglo. Anteriormente, en el siglo XV,
llevan unos tocados muy exagerados, muy voluminosos, muy grandes, siempre hablando de la nobleza, por supuesto. Las personas más humildes, más sencillas, no van a llevar este tipo de tocados, pero las nobles sí que llevan ese tocado tan grande, tan exagerado. En el siglo XV, en el XVI, vuelve a bajar un poquito el tocado, son más sencillos y llevan este tipo de gorras, parlotas, las tiaras y este tipo de tocados. Pues muchas gracias. Bueno, esta moda que hemos visto hasta ahora, lo que os he explicado hasta ahora, es la moda que se lleva en España, pero toda esta moda, bueno, la copiamos de toda la moda inglesa, francesa, italiana, y aquí vemos un poco también el ejemplo de todas esas modas. Acercaros, ya que he sacado a ellas, ahora acercaros a este. También. Bueno, copiamos por supuesto de la nobleza de esos sitios, copiamos toda esta moda. Como veréis, trajes espectaculares, todos hechos a mano, que los hacen ellas mismas, con muchas horas, mucho trabajo y con tejidos muy ricos. Una de las características también, a final del siglo XV, y dicen que fue por culpa de un embarazo no querido, aparecen los verdugados, que son estas piezas que ahuecan los vestidos. Cuentan eso, no sabemos si será verdad. Cuentan que una noble se queda embarazada y para disimular el embarazo le ponen este verdugado al vestido, a un vestido del siglo XV, y ya se populariza también, y entonces en el siglo XVI, bueno, aparecen prácticamente todas las mujeres de la nobleza con este tipo de verdugados que ahuecan los vestidos. Seguimos viendo el corte en cintura, pero siguen siendo vestidos enteros. No por cortar en cintura serían dos piezas, sigue siendo todo una pieza, un vestido. Voy parando porque se para el micro. Pero con ese corte en la cintura, es lo que decíamos antes, marca mucho más el busto femenino, y luego le damos el volumen y todo el vuelo en la parte de abajo. Aquí también vemos ejemplos de tocados muy vistosos, como este tocado que vemos aquí en el centro, que es muy llamativo. Claro, sería una mujer muy noble también, la que lleva este tipo de tocados. Los sombreros, las parlotas, los pelos, como siempre, recogidos, todo el pelo recogido siempre con redecillas. En el siglo XVI sí que empezamos a ver nacimiento de pelo, un poquito, no mucho, pero no se ven esas melenas sueltas que podemos ver por ahí por las fiestas medievales o renacentistas, no se aparece, como veréis todas llevan ese pelo recogido. Y luego también el tipo de complemento y de joya. Claro, en el siglo XVI, como se puede comprobar en estos vestidos, tanto en las telas, en las joyas que llevan, son mucho más vistosas que lo que estábamos viendo hasta el siglo XV en el medievo. Pues muchas gracias. Bueno, pues esta es una pequeña muestra, pequeñísima muestra de lo que podemos llegar a realizar, con mucho estudio, con mucho trabajo, para poder hacer todas las prendas acorde de una recreación y ser lo más fieles posibles. Que ya termino, ya aquí terminamos. Espero que les haya gustado mucho y bueno, que puedan al año que viene ustedes ser las modelos y hacerse unos trajes maravillosos, estar aquí con nosotros, que también los explicaremos. Muchísimas gracias.